Y el día de hoy vamos a hablar de solo Dios es más grande que mi decepción. Así que quizás lo primero que nos corresponde en esta mañana es ¿qué es una decepción? O sea, la primera pregunta que yo me hacía con este título es, bueno, ¿qué es una decepción? Y dice la Real Academia Española que una decepción es un pesar causado por un desengaño. Y es que este desengaño corresponde a que hay una expectativa y luego hay una realidad. Y a esa diferencia que existe entre la expectativa que tenemos y la realidad de lo que ocurre. Es algo tan sencillo como que usted puede salir hoy de aquí y antojarse de ir a comer a la Soda Tapia, por decir algo, y cuando usted está viendo el menú de la Soda Tapia, usted ve que ahí hay un fresco de crema. Y usted ve el fresco de crema y usted se acuerda del fresco de crema que hacía en su casa cuando usted estaba niño, del que hacía su abuelita o su abuelito o quien sea, y dice, qué rico un fresco de crema. Y le pone la X ahí en el menucillo que le dan a uno, y le pone el fresco de crema. Y que cuando llega ese fresco de crema y usted lo prueba, no sabe igual a como sabía el que hacía su abuelita hace años. Y ahí, en esa diferencia entre la expectativa y la realidad, es que ocurre una decepción. Una pequeña decepción, una decepción, digamos que pudiese decirse no es mayor, pero todos los días y constantemente estamos siendo decepcionados. Y la segunda pregunta entonces es, ¿qué me decepciona? ¿Qué son las cosas o qué es lo que causa una decepción en mi vida? Y quizás pudiésemos agruparlos en tres categorías. Y es que hoy vamos a hablar de diferentes personajes en la Biblia. Es decir, si uno se pone a pensar quiénes en la Biblia fueron decepcionados, y prácticamente todos, uno pudiese ir viendo las historias una tras otra, pero vamos a ver diferentes personas que fueron decepcionadas primero por otras personas. Es decir, lo primero es, todas las personas son candidatas a decepcionarnos. Nuestra familia, nuestros amigos, un montón de personas que pudiesen decepcionarlos. Esa es como la primera categoría. La segunda es las situaciones de esta vida, las cosas que pasan, que ocurren y que pudiesen causar una decepción en mi vida. Y la tercera es, yo mismo puedo decepcionarme. Pues estar decepcionado de mí mismo por alguna u otra razón o cosa que ocurre. Y después de ver estas diferentes historias que vamos a estar viendo, después vamos a ver y vamos a hablar de por qué solo Dios es más grande que mi decepción. Y vamos a ver tres cosas por las cuales Dios es más grande que mi decepción. Número uno, Dios es más grande que mi decepción porque Dios no puede defraudarnos. Porque Dios ya hizo absolutamente todo por usted y por mí y nos dio el regalo de la salvación. La segunda razón es de que Dios es más grande que nuestra decepción, es porque ese regalo pone nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Y eso nos pone en perspectiva de lo que ocurre en este mundo. Y la tercera razón es porque esa esperanza no nos defrauda. Esa esperanza que usted y yo tenemos, que vimos en toda la literatura apocalíptica que estuvimos viendo en los últimos más de un año probablemente, sí. Esa esperanza de que un día vamos a estar con Jesús, de que un día vamos a estar en un lugar en donde sí no vamos a decepcionarnos más. Y quisiera decir, desde el puro inicio, desde la entrada, quisiera decir, si usted está ahí creyendo que otra categoría pudiera ser que Dios lo decepcionó, déjeme decirle inmediatamente que una de dos cosas, usted le vendieron un Dios que no es el Dios de la Biblia, o por alguna razón usted se creó una imagen de Dios que no es. Porque nuestro Dios no puede defraudarnos, porque nuestro Dios ya hizo absolutamente todo por usted y por mí. Oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque podemos venir a tu palabra, Señor, porque podemos escucharla, estudiarla, Señor, y te pedimos que en esta mañana tú hagas ese milagro poderoso que solo tú puedes hacer, de que sea como una semilla que pueda ser plantada en tierra fértil, Señor, y que pueda dar fruto y fruto en abundancia, Padre. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Así que hoy vamos a estar en múltiples textos de nuestra Biblia.
Y quisiera darle un agradecimiento especial a Chris y a Glory, que hoy nos van a poner como 200 versículos en la pantalla y que hicieron un trabajo increíble ahora en la mañana para que podamos tener todos los versículos aquí. Y que además esos equipos son los que corren cuando empieza a sonar medio extraño el micrófono y todo, así que hacen una labor importantísima. Así que agradecerles porque sé que hoy les puse una tarea importante. Pero si usted quiere seguirnos en su Biblia, usted puede buscar Génesis y puede irse al capítulo 37. Vamos a ir por diferentes versículos, pero vamos a ir por algunos del Génesis y por ahí pudiese quedarse si quiere ir siguiéndolo en su Biblia. Nuevamente empezando en el capítulo 37. Entonces, ahí nos vamos a topar a uno de nuestros personajes principales del día de hoy, y es a José. Entonces, mientras usted va buscando el capítulo 37, vamos a estar a partir del versículo 23, pero mientras usted lo está buscando, le voy a dar un poco de contexto de cuál es la historia que ocurre antes de esto. Resulta que Jacob, o también conocido como Israel, el papá de José, estaba enamorado de Raquel. Entonces estaba en un lugar que se llama Padán Aram, y ahí está su suegro Labán, y le dice: suegro, estoy enamorado de Raquel, ¿y qué puedo hacer? Y le dice: voy a trabajarle 7 años para que usted me dé a Raquel en matrimonio. Y resulta que trabaja estos 7 años y en la noche de su boda se da cuenta que le entregaron a Lea y no a Raquel. Y Jacob, frustrado, llega y le dice como: ¿pero qué pasó aquí? Y Labán le dice: hey, aquí se entrega primero a la mayor, después a la menor, sorry, papito, 7 años más y se casa con Raquel. Y dice nuestra Biblia literalmente que amó mucho más a Raquel que a Lea. Después sigue la historia y Jacob empieza a tener hijos con Lea, con la criada de Lea, con la criada de Raquel. Y llega el momento en el que puede tener un hijo con Raquel. Y ese hijo es José. Y entonces José se convierte en el hijo favorito de Jacob. Y entonces le hace una túnica ahí especial, etcétera. Así que ya imagínese, si el hombre era como querido por sus hermanillos o no, empezamos ya como un poco mal, pero tras de todo, José empieza a contarle a sus hermanos y a sus papás una serie de sueños que él empieza a tener de cómo todos iban a hacer reverencia frente a él. Así que imagínese el cariño que se ganaba José de todos sus hermanillos y de toda la familia y cómo lo querían. Así que ahí llega este versículo 23 y dice: cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galat. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. ¿Qué decepción tan grande podría sentir de alguien como que sus hermanos primero lo quisieran matar? Porque ahí habla de que lo querían matar, que después dice Judá: no, pero ¿para qué lo vamos a matar? Mejor vendámoslo. O sea, si lo matamos no ganamos nada, pero si lo vendemos, por lo menos nos ganamos alguito cada uno. O sea, imagínense los hermanos maquinando este plan contra uno de su propia sangre, contra un hermano suyo. Y no me puedo imaginar el nivel de decepción, es decir, en ese camino a Egipto de José. Nuestra Biblia no nos cuenta qué es lo que sentía José y que iba pensando en el camino hacia Egipto. Pero pudiéramos ponernos nosotros en su posición de: hey, mis hermanos me odiaban tanto que me querían matar. Es decir, una cosa es que no me hablan o que lo que sea, y otra cosa es que usted lo quieran matar sus hermanos y que lo vendan como esclavo. Y es que esto significaba no volver a ver a su familia nunca más. Porque no es como que llegaba a Egipto y había un teléfono para llamar y decir: hey papi, ¿te acordás? Yo el favorito, aquí estoy. No. Y era un esclavo, es decir, no era como que podía decirle al jefe: hey jefe, me voy a tomar una semanita porque huyeron de mi familia allá en... No, era
no volver a ver a su familia nunca más. Es increíble el nivel de decepción que pudiera sentir. Y es que todos los que estamos aquí hemos sido decepcionados por otras personas. Es decir, podemos ser decepcionados nuevamente por familia, por amigos, por compañeros del trabajo, por personas cercanas a nosotros. Y no es sencillo. Es decir, no es sencillo cuando un padre, una madre, un hermano, un hijo vuelve a caer en una adicción. No es sencillo cuando un esposo, cuando una esposa comete adulterio. No es sencillo cuando esos amigos, cuando esos hermanos de la vida dejan de ser esos amigos y esos hermanos de la vida. Y es que algo importante que nosotros tenemos que entender es que todas las personas son candidatos a decepcionarnos. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Nuestra Biblia nos dice, todos somos pecadores. Así que todas las personas son candidatas a decepcionarnos. Pero usted y yo también somos candidatos a decepcionar a todas las personas a nuestro alrededor. Porque usted y yo también somos pecadores y porque usted y yo también podemos hacer lo malo. Pero nuestro Dios es más grande que esas decepciones. Si vamos unos capítulos más adelante, si se van al capítulo 39, que probablemente está en la misma página o una página después en sus Biblias, vemos cómo a José le ha cambiado la vida un poco. Y leo para ustedes a partir del versículo 1, que dice así: Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Así que pareciera que luego, después de esta decepción tan grande, pareciera que todo marcha bien. Es decir, llega donde Potifar lo pone a cargo de varias cosas, Potifar nota que el Señor está con él y empieza a irle bien laboralmente, pudiésemos decir, en lo que está haciendo, haciéndolo con excelencia, el Señor bendiciéndolo, él haciéndose cargo de todo. Hasta que aparece la esposa de Potifar. Y cuentan los versículos que siguen que la esposa de Potifar le dice a José, y José, acuéstate conmigo. Y José le dice, no puedo, etc. Y llegan en este juego al final, de pronto otro día aparece y José sale corriendo y ella se deja la ropa de José y se inventa esta historia de cómo José quería más bien aprovecharse de ella, etc. Y dice el versículo 19, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, se enfureció y mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. La situación laboral va bien, va caminando, los negocios van saliendo, pareciera que las cosas van bien y aparece la pandemia. José, trabajando arduamente, con excelencia, haciendo el Señor bendiciéndolo en todo lo que hacía, y aparece la esposa de Potifar y su jefe, su patrón, le cree esa mentira a su esposa y José termina en la cárcel. Otra decepción en la vida de José. Y pudiésemos hablar aquí de la decepción de Potifar o de la esposa de Potifar, nuevamente de las personas. Pero quisiera que pensáramos en las situaciones de la vida que nos decepcionan. Hay situaciones complicadas en esta vida que se dan. Una muerte inesperada, una pérdida de un trabajo,
una pandemia que ninguno de nosotros esperaba, N cantidad de situaciones. Justo este jueves, nosotros los jueves tenemos que pasarle a James nuestras notas, a Mile lo que se publica el viernes, etc. Así que el jueves ya es un día en que uno tiene pues, un poco ya bien estructurado todo lo que va a venir a decir. Resulta que en la mañana vienen y me comentan de manera informal, yo trabajo en ventas y entonces en el trabajo me comunican de manera informal que había perdido un cliente, un negocio. Y era este negocio que no tenía ningún impacto mayor, digamos, sobre las métricas o las cuotas o lo que yo tengo que vender, pero que yo me había dicho a mí mismo, si yo no vendo este negocio, yo no sé vender. Porque tenía unas características que yo dije, este negocio, pues, si yo no vendo esto, digamos, ¿para qué, digamos? Y me comunican eso el jueves, y yo estoy aquí como en las fábulas, ¿sabes? Cuando se ve como el diablito y el angelito ahí como hablándole, ¿no? Que para ponerlo en términos bíblicos es la lucha entre la carne y el espíritu, para que digamos, nos pongamos así más bíblicos, pero estaba yo como, el domingo tengo que hablar yo de cómo poner nuestra mirada en Cristo y no en las cosas, pero por otro lado era ese golpe al ego, o sea, ni siquiera, o sea, usted diría, pero que esta situación tan absurda, Daniel, digamos, o sea, estás hablando de situaciones de la vida complejas, no un golpe al ego, simplemente como porque yo había dicho a mí mismo que yo iba a vender ese negocio. Y digo, un poco también para aquellos que se imaginan que los que se paran aquí al frente andan caminando como una nube, para que vean las historias y las cosas que pasan por la cabeza de todos nosotros. Y esa tontera ahí, yo dándome vueltas y yo, mano, no puede ser posible. Y por el otro lado, cuando bajo y le cuento a Ana y le digo, y el domingo tengo que hablar de esto, Señor, no todo en la vida es el trabajo, hay cosas más importantes y hay que poner nuestra mirada en Cristo. Pero es esto que nos pasa a todos en el día a día, las situaciones nos abruman, son difíciles, son duras. Y también nos pasa a todos en nuestros días. Y entonces, si todas las personas son candidatas a decepcionarme, y si las situaciones de la vida, lo que ocurre, pudiese llegar a decepcionarme, entonces, ¿qué más puede decepcionarme? Pues nosotros mismos. Y no pudiese pensar en mejor ejemplo para esto que Pedro negando a Jesús. Y es que dice Marcos 14, los versículos 27 al 31, que van a estar en sus pantallas para los que estaban en Génesis, dice, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. A mí este texto me da una esperanza en la vida. De ver a ese Pedro que después uno lee en Hechos que pasaba la sombra ahí y de pronto la gente se sanaba, y no por Pedro, por el trabajo del Espíritu Santo, pero ese Pedro aquí diciendo, Señor, jamás en la vida hasta la muerte. Y Jesús, hey Pedro, hoy, ni siquiera mañana ni pasado mañana, hoy me vas a negar, y no 1, 3 veces. Pero jamás, está loco, aquí vamos a estar hasta la muerte. Y todos, sí, claro, me imagino esa escena, ¿no? Y dice el versículo 66, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera, a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, le dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos. Él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Al instante, un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar.
No puedo imaginarme una mayor decepción de sí mismo que Jesús le diga a uno que uno va a hacer algo y uno, Jesús jamás está loco. Pss, por favor. Y que ese mismo día se termine haciéndolo. Es decir, qué nivel de decepción de sí mismo. Y es que un área en donde muchas veces me siento decepcionado a mí mismo es en mi servicio a Dios. Es decir, a veces pienso como, alguien llega y me pide un consejo y le hago un enredo que yo digo, ay Dios mío, ¿qué hice? O no sé, alguien me cuenta esta historia ahorita que estamos aquí y me cuenta esta historia y de pronto pasó toda la semana y yo dije, y nunca le mandé un mensaje para ver cómo seguía. Y es este sentimiento de, Señor, ¿qué hago yo aquí parado el domingo? Y usted puede sentir esto mismo en muchas áreas de su vida. Puede decepcionarse a sí mismo de lo que está haciendo en su trabajo, de su labor como padre o como madre, de su labor dentro de su hogar como esposo o como esposa. Es decir, en muchas áreas de su vida pudiese sentirse decepcionado a sí mismo. Y la pregunta, como dirían en el Chapulín Colorado, es, ¿ahora quién podrá salvarnos? Si todos pueden decepcionarme, si las situaciones de la vida pueden decepcionarme, si yo puedo decepcionarme de mí mismo, entonces ¿quién podrá salvarnos? Dice Primera de Pedro 1, capítulo 1, en el versículo 18, igual va a estar ahí para ustedes. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Así que la primera razón por la que nuestro Dios es más grande que solo Dios es más grande que nuestra decepción, es porque Jesús no nos puede defraudar. Porque Jesús ya hizo absolutamente todo por usted y por mí. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios nos rescató. Rescató, me encanta este verbo de rescatar. Es decir, ¿dónde estaba yo que me rescató? Y que no solo nos rescató, sino lo hizo pagando el precio más alto. Con su preciosa sangre, dice, como la de un cordero perfecto y sin mancha. Es decir, Jesús vivió la vida perfecta, sin pecado, y pagó todo eso en la cruz del Calvario para que usted y yo, esa muerte que usted y yo merecíamos, ahí estaba Jesús. Dice que no fue pagado con cosas perecederas. Ese rescate no se pagó con oro, con plata, con cosas de este mundo. Se pagó con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Y nos dio ese regalo de gracia de la salvación. Es decir, no hay nada mejor, no hay nada más importante en su vida que este regalo que Jesús le ha dado. Y por eso es que Jesús ya hizo todo por usted. Y normalmente vamos por nuestra vida esperando que Jesús haga esto por mí, esto otro por mí, y cuando no lo hace, entonces Jesús tiene la culpa y entonces Dios tiene la culpa. Pero lo que tenemos que entender es que Jesús ya hizo todo por usted y por mí. Por eso no hay manera posible en que nos pueda defraudar, en que nos pueda decepcionar. Porque ya hizo todo por usted y por mí, porque ya nos dio lo más grande, lo más necesario, que es nuestra salvación. Y que lo demás que nos dé en esta vida, gracias Dios por esta bendición. Pero y si no, ya nos dio la bendición más grande que usted y yo podemos tener. Ya nos dio lo más importante, ya lo dio todo. Lo demás es pasajero. Entonces lo primero es, solo Dios es más grande que mi decepción, porque Jesús no puede decepcionarnos, porque nuestro Dios no puede decepcionarnos, porque ya hizo todo por nosotros. Y lo segundo que veo acá es eso que vemos en el versículo 21,
que dice, por medio de Él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Así que este regalo de salvación me permite a mí poner mi fe y mi esperanza en Jesús. Y es que solo Dios es más grande que nuestra decepción no significa que usted por ser cristiano ya no va a ser decepcionado, que ya no va a sufrir ninguna decepción. Por eso es que es importante que repasemos cuáles son las cosas que nos van a decepcionar. Pero si nuestra fe y nuestra esperanza está puesta en Jesús, entonces podemos poner el resto de las cosas en perspectiva. Si nuestra mirada está centrada, si nuestra esperanza está ahí en Jesús, en lo verdadero, en lo que perdura, entonces todo lo demás se pone en perspectiva, se vuelve más pequeño. Todo eso que pasa y que me duele, y que sí, aquí no estamos diciendo que no es que no duela, que no es que no sea difícil todas estas cosas, pero nuestra fe y nuestra esperanza puesta en Jesús lo pone en perspectiva. Dice el mismo Jesús en Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Los versículos anteriores, usted puede ir y leerlos, está hablando Jesús de comida, de alimento, de vestimenta. Está Jesús diciéndole, hey, si Dios viste los lirios del campo, ustedes que son más preciados, ¿qué no va a hacer por ustedes? Y luego dice, hey, en lugar de preocuparse por eso, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Nuestra mirada, nuestro foco es Jesús. Nuestro foco es, primero vemos el reino de los cielos. Y así cuando se cae el negocio que yo había dicho que iba a vender, busco primero el reino de los cielos. Y pongo eso en perspectiva, la pequeñez que es, la tontera que es, y voy en mi vida enfocado en eso. Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 4, versículo 18, le dice a la iglesia en Corinto, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es pasajero. Hace 15 días, cuando cerrábamos el capítulo de Daniel, decía Jimmy, hablaba de lo corto que es esta vida con respecto a la eternidad. Y ahí estamos usted y yo, preocupados y perturbados por estas pequeñas cosas que van pasando en esta vida pasajera. Pero nosotros nos enfocamos en lo invisible, en lo que perdura. Como veíamos en ese versículo de 1 Pedro, ese rescate no se pagó con cosas perecederas, no se pagó con cosas de este mundo, con oro, con plata, con lo que a usted se le ocurra. Se pagó con la preciosa sangre de Jesús, eterna. Así que fijamos esa mirada, en lo invisible, en lo que no se puede ver. Caminamos por fe, porque lo visible es pasajero. Lo que usted y yo vemos aquí en este mundo es pasajero y es insignificante comparado con la eternidad. Por eso usted y yo necesitamos enfocarnos en lo que es eterno. Y yo creo que José tenía esto muy claro, muy claro. Es la única forma de que pueda decir las palabras que dice en el capítulo 45. Si usted se quedó ahí en el libro de Génesis, se puede ir unas páginas más adelante al capítulo 45. En el versículo 5, José dice lo siguiente, dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar sus vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembras ni cosechas.
Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí y no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Una persona con la fe y la esperanza puesta en Jesús. Una persona traicionada al mayor nivel por sus hermanos, por su propia familia, vendido como esclavo. Una persona que cuando todo iba bien, en su trabajo, en lo que estaba haciendo, aparece alguien con una mentira, un engaño y termina en la cárcel. Y esa persona aquí le dice: hey, tranquilos, hermanos, no fueron ustedes, fue el Señor el que me envió aquí. Fue Dios el que me puso aquí para salvarlos. ¿Cómo va a decir eso? Hey, no fueron ustedes. No era. Dios me puso aquí para salvarles su vida y para que tengan descendencia. Esa descendencia del pueblo de Dios. Es decir, cuando estaban aquí en Egipto, ese pueblo se fue haciendo grande. Esa promesa de Dios a Abraham, cumplida a través de este tipo de cosas difíciles que le tocó vivir a José. Pero José, un hombre con la esperanza y la fe puesta en su Dios y no en las cosas pasajeras que estaban ocurriendo. Y otra cosa que podemos ver aquí es el nivel de perdón. Es decir, porque uno puede contarse esta historia de dos formas. Uno puede decir: hey, mis hermanos, no, vieras qué feo fue el viaje a Egipto y no puede ser, y fue horrible, y estaba un aguacero y todo, y de pronto, bueno, después entré a Potifar y la esposa se me puso ahí medio extraña y tuve que, y me echaron a la cárcel y vieras que jodido en la cárcel porque no nos daban comida. Es una forma en la que José puede contar la historia de sus hermanos. Pero la forma en la que José decide contar la historia de sus hermanos es: hey, señores, ¿sabe qué? Ustedes no me enviaron aquí, fue el Señor, y el Señor quiere salvarlos a ustedes, quiere que tengamos una descendencia. Y José perdona a sus hermanos. Y algo en lo que usted y yo, mientras usted está reflexionando en esas personas que lo puedan haber decepcionado, en esas situaciones de la vida que lo puedan haber decepcionado o que lo estén decepcionando en este momento de su vida, es importante también que reflexionemos en si tenemos que perdonar. 70 veces 7, dice Jesús. Perdonar y perdonar y perdonar. Lo que Dios esté poniendo en su cabeza en este momento: perdonar, perdonar y perdonar. Y muchas veces es sencillo pensar en las cosas malas que me han pasado y en mi vida y en mis cosas. Pero como decía al inicio, así como todas las personas son candidatas a decepcionarnos, así mismo usted es candidato a decepcionar a todas las personas que están a su alrededor. Y la otra pregunta entonces que necesitamos usted y yo reflexionar es: ¿a quién tenemos que pedir perdón? Es decir, porque esto va en dos vías. Sí, ¿a quién tengo que perdonar? Pero ¿a quién tengo que pedir perdón? Porque hablábamos, usted y yo somos pecadores. Usted y yo podemos haber decepcionado. Es más, no podemos. Hemos decepcionado a personas a nuestro alrededor. Y también la reflexión de esta mañana es: ¿a quién tengo que pedir perdón? ¿A quién le he fallado yo? ¿A quién he causado esta decepción? Otra cosa es también si también has hecho esto de echarle la culpa a Dios. Porque no es solo pedir perdón a las personas, es también pedir perdón a Dios. Cuando he dicho: Dios, ¿por qué solo a mí me pasa esto y por qué solo yo? Pero vea estas situaciones que vimos hoy, terribles, le pasaron a gente en nuestra Biblia. Es decir, todas las historias que hemos escuchado de personas que están inclusive hoy aquí sentadas, situaciones difíciles, duras, que les ha tocado vivir. Pero eso pasa en este mundo caído.
Y si hoy es un día también para pedir perdón a Dios, porque le he echado la culpa de algo, es un excelente día para hacerlo, es una excelente oportunidad para hacerlo, porque Él no puede decepcionarnos, porque ya Él lo hizo todo por usted y por mí. Quisiera leer Romanos 5, del 1 al 5, que también va a estar para ustedes en las pantallas. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y quisiera que nos quedemos con ese versículo 5. Esta esperanza no nos defrauda. Esta esperanza no nos defrauda. Hablaba al inicio de la esperanza. Esa esperanza que usted y yo podemos tener de estar con Jesús, de estar en ese banquete celestial, sentados a la mesa, con el Cordero de Dios, por los siglos de los siglos, sin dolor, sin enfermedad, sin todas estas cosas. Esa esperanza no nos defrauda. ¿Sabe por qué? Porque su palabra se cumple. Lo vimos en el libro de Daniel, al detalle, al pie de la letra, se cumplieron un montón de cosas. Y su palabra se cumple. Y usted y yo podemos descansar en eso. Su palabra se cumple. Esa esperanza no nos defrauda. Así que solo Dios es más grande que mi decepción, porque Él no puede decepcionarnos, porque Él, por gracia, ya nos dio el regalo más grande, más increíble y más importante que usted y yo podamos tener en nuestras vidas: el regalo de la salvación. Solo Dios es más grande que nuestra decepción, porque cuando ponemos nuestra mirada en Jesús y en lo eterno, cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra fe, ese Dios es muchísimo más grande que cualquier decepción que usted y yo podamos tener en nuestra vida. Nos ayuda a poner en perspectiva lo que tenemos aquí, nos ayuda a enfocarnos en lo invisible y no en lo visible, que es pasajero. Y solo Dios es más grande que nuestra decepción, porque esa esperanza no nos defrauda. Porque esa esperanza que usted y yo tenemos de un día estar sentados a la mesa con nuestro Padre Celestial no nos defrauda. Y si hoy estás aquí, abrumado, golpeado, dolido por estas cosas que ocurren, si hoy estás pensando si alguna vez has puesto tu esperanza en Jesús, pues hoy es el día para ser rescatado, como leíamos en ese versículo de 1 Pedro, para ser rescatado de ese lugar donde puedas estar, para ser limpiado por la sangre del Cordero, que no es perecedera, que es eterna, para ser justificado por la fe, como leíamos en Romanos. Hoy es el día de caer rendido, entendiendo mi condición de pecador y que no hay nada que yo pueda hacer para recibir este regalo más que venir a Jesús con fe. Y si has puesto tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús, pero igual es difícil esa situación, esa persona o esas personas o esas cosas que han pasado, hoy es el día para perdonar. Hoy es el día para pedir perdón.
Hoy es el día para que todos juntos podamos aferrarnos como cuerpo de Cristo, juntos, aferrados a la cabeza, que es Cristo Jesús, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y mientras le pido al equipo de bienvenida y al equipo de alabanza que puedan pasar con los que vamos a utilizar para celebrar la cena del Señor. Hoy vamos a tomarnos unos minutos mientras que pensamos en ese banquete celestial, en esa esperanza, en ese día en el que esto que hacemos hoy aquí ya lo podamos hacer con nuestro Señor. Si mientras tanto tenemos nuestra mirada puesta en Cristo Jesús, si mientras tanto recordamos que solo Dios es más grande que nuestra decepción, no porque no vayamos a ser decepcionados nunca más, porque ese no es el mensaje hoy aquí. Recuerdo a alguien que una vez, un psicólogo famositico, que decía que esta diferencia entre la expectativa y la realidad, entonces que lo que había que hacer era bajar la expectativa para que la realidad no golpeara. Y yo le digo en broma a Ana que entonces que vivo sin expectativas, y me dice, ¿cómo va a vivir sin expectativas? Obviamente no se puede vivir sin expectativas. Es imposible vivir sin expectativas. Ese no es el consejo. Obviamente tengo una expectativa de cómo va a ser mi vida matrimonial, tengo una expectativa de qué va a pasar de hoy a 5 años, tengo una expectativa de todos los proyectos de vida que puedan tener cada uno de ustedes. Ese no es el consejo. No es que no nos vamos a decepcionar. Es que si usted y yo entendemos que solo nuestro Dios es más grande que nuestra decepción, entonces eso se convierte en algo pequeño. Y si yo vengo a Jesús, y si yo traigo todo eso a Jesús, entonces todo cambia. Esa fe y esa esperanza que veíamos en José, usted y yo podemos tenerla también. Y todo es gracias a Jesús y a eso que ya Él hizo por usted y por mí. Y eso es lo que recordamos. Dice Primera de Corintios 11 en el versículo 23. Si quiere puede buscarlo por ahí. Si quieren podemos ponernos de pie. No sé si todavía hay alguien que falte pero creo que ya estamos casi todos. Y mientras que estamos ahí de pie, quisiera leer esos versículos que Pablo le da, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia en Corinto, y le dice en el versículo 23: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que quisiera que mientras cantamos esta canción, usted pueda reflexionar acerca de lo que esto significa. Lo que hacemos aquí cada primer domingo del mes. Justo veía un pastor que decía que esto debería hacerse todos los domingos. Y es que usted y yo recordamos, para poder recordar a ese Dios más grande, recordamos ese regalo inmerecido,
De nuevo, recordamos eso que ya Él hizo por usted y por mí. Y si usted nunca lo ha hecho, póngase a cuentas con el Señor. Tómese ese espacio, ese rato, mientras que aquí Diego y Lee nos van tocando y nos van guiando en adoración. Reflexionen en todas estas cosas, en que hay que perdonar, en que en este sacrificio de Jesús, su cuerpo, su sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario por usted y por mí. Tomemos ese momento para reflexionar. Y mientras que adoramos, en el momento que usted lo considere, tome de su copa, tome el pan y tómese este momento y este ratito para estar ahí con nuestro Dios, con nuestro Padre, recordando ese sacrificio perfecto que vamos a recordar hasta que Él venga. Adoramos.